En el programa anterior tuvimos la oportunidad de platicar sobre un cambio importante, quizás drástico, para mejorar la educación en México. El hecho de volver toda la educación a nivel nacional privatizada, privatizar la educación. Sabemos que es un tema que crea bastante debate y quizás tengamos muchísimas cosas de las cuales hablar. Entonces, vamos a darle por su lado al tema y analicémonos lo más a fondo que podamos. Muchachos, bienvenidos a su programa Cógnita. Espero que estén pasando un excelente día. Gracias por seguir con nosotros, con nuestras transmisiones, y muchísimas gracias por su tiempo. Les recomiendo que se preparen bastante. En este programa tengan sus dedos en el teclado y al teléfono listos para marcar o mandar algún mensaje, porque en este programa van a haber muchísimas cosas que pensar, mucho que reflexionar y sobre todo muchísimas cosas que comprender. Antes de empezar en cabina, quisiera decirles que el programa del día de hoy está inspirado, gracias a comentarios del video pasado, a dos seguidores que han estado muy activos últimamente en nuestros programas, a nuestro seguidor Kike Jerry y a Cassandra Sánchez. Muchísimas gracias por estar activos, y es gracias a ustedes que este programa tenemos un tema bastante interesante: escuelas públicas contra escuelas privadas. ¿Qué ventajas tienen? ¿Por qué las escuelas públicas pueden ser de enseñar alguna religión si la educación en México es laica? ¿Qué otros beneficios podemos sacar de ambas instituciones? Y muchísimas cosas más que vamos a platicar el día de hoy. Gracias a Kike Jerry y a Cassandra Sánchez por sus recomendaciones, y los invito a todo el mundo a que nos sigan acompañando, dando su opinión, porque quizás también ustedes tengan la oportunidad de estar en directo con nosotros en llamada, en Facebook, o quién sabe, si tú algún día te animas, puedes estar sentado a mi lado dando tu opinión como estudiante o como profesionista. Bien, ahora quiero recordarles, como cada programa, para toda la gente que nos sigue en radio, si en algún momento quieren escuchar nuestra hermosa voz y también ver nuestros hermosos rostros, pueden seguirnos en la página de Facebook Radio UPG. Ahí cada programa que tenemos en esta radio estamos en una transmisión en vivo y pueden tener un contacto más directo con nosotros para evitar estar siempre sentaditos únicamente escuchándonos. Y para aquellas personas que tengan que hacer su tarea o que tengan algo importante que hacer y aún así quieran seguir nuestros programas, les recuerdo también que tenemos una página en línea donde pueden seguir nuestra radio, es www.upg.mx. Si a ti te gustan las programaciones que tenemos aquí en Radio UPG y te gustaría conocer muchísimo más, te recomiendo nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Radio UPG y ahí vas a ver segmentos y programas completos de los diferentes temas que abordamos aquí en Radio UPG durante todas nuestras transmisiones en todos los días de la semana, de lunes a sábado. Tenemos también dos teléfonos en cabina, los cuales se pueden contactar si es que tienen la oportunidad de dar su opinión y quieren realmente dar su opinión para complementar el tema que estamos hablando en esta noche. Tenemos dos líneas en cabina, nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje de voz, o inclusive pueden marcarnos para platicar con nosotros directamente en cabina. Tenemos la línea 81-8603-3603 y la línea 81-8603-3602. Cualquiera de esas dos líneas pueden platicar con nosotros en directo. Muchachos, como es costumbre en nuestro programa, en esta ocasión vamos a continuar un tema que personalmente a mí es algo que yo no planeaba como profesor, el hecho de considerar en algún momento que toda la educación en México fuera privatizada, pero que al final de cuentas, después, como lo vimos en el programa anterior, después de un video en el cual se expone esta posibilidad, pues tenemos la oportunidad de pensarlo y reflexionarlo un poquito más. No podemos decir que es la mejor opción, pero sí vamos a darle oportunidad a analizarla, quizás en programas seguidos, quizás saltándonos uno que otra programación, pero ténganlo por seguro que es un tema que vamos a analizar bastante profundo. Pero esto no es lo único que vamos a analizar. Como lo mencionamos en el programa pasado, ya hemos propuesto muchísimas cosas para mejorar la educación en México, el sistema de educación, cómo podemos aprovechar el sistema educativo como estudiantes, qué podemos hacer como profesores para atraer más la atención y garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ahora vamos a tener que irnos a los extremos, y uno de esos es la privatización. Ahora vamos a poner en este programa cara a cara los dos sistemas educativos que ya existen en México, las escuelas públicas y las escuelas privadas. Vamos a intentar abordar la mayor cantidad de puntos posibles, pero les recuerdo que lamentablemente únicamente tenemos alrededor de 1 hora de programa, 50 minutos. Entonces,
denos sus recomendaciones, denos sus opiniones para poder seguir alimentando este tema y que no nos quedemos con la duda de absolutamente nada y tengamos todo bien claro y tengamos la oportunidad de exponer nuestras opiniones. Bueno, muchachos, yo creo que ya no le damos más vueltas al asunto y tenemos que comenzar. Primero que nada, como ya es costumbre en el programa, vamos a analizar este punto desde tres perspectivas diferentes. Desde el punto social, desde el punto educativo, vaya, gubernamental, educativo, el sistema educativo tal cual es, y actualmente también vamos a verlo desde el punto de vista económico, ya que el programa pasado vimos algunos beneficios que podría tener el hecho de privatizar la educación en México, así como lo pusimos en contraste con un país extranjero, nórdico, que es Suecia. Entonces, tenemos que abordar estos temas desde todas las perspectivas posibles para entenderlo lo mejor posible y así no tengamos un criterio mocho o un criterio a medias y podamos decir nuestras verdades, nuestras opiniones y que sean completamente válidas. Porque recuerden que toda opinión es válida y sobre todo si tiene fundamentos. Muy bien, pongamos sobre la mesa dos aspectos. Escuela pública contra escuela privada. No hay muchísimo que decir sobre eso para introducirlo. Vaya, son sistemas que la mayoría de las personas en México conoce. Sabemos que en la educación tenemos dos posibilidades. Las escuelas públicas, en las cuales el Estado le da la mayor parte de su aportación. Vaya, el dinero, todo el dinero que recolectan y con el cual pagan salarios, pagan la reparación de instalaciones, inclusive remodelaciones al plantel en sí o expansiones al plantel, son recursos que vienen directamente del Estado y que por supuesto son subsidiados por parte de nuestros impuestos. Vaya, el subsidio es directamente a la institución, al menos en nivel básico y medio para primaria, secundaria y para universidades hay algunas, sobre todo también que son públicas, que gran parte del dinero que manejan y del dinero que invierten en investigación y esos estudiantes también viene de un subsidio público. Por el contrario, la escuela privada, ella tiene otros recursos generalmente, o vamos a poner un porcentaje arriba del 80% de los recursos que tienen, vienen directamente de los estudiantes inscritos al plantel. Obviamente, dependiendo de la edad del estudiante, pues puede ser directamente de sus padres o a niveles superiores como la universidad. Tenemos estudiantes que trabajan al mismo tiempo y se pagan sus propios estudios. A pesar de esto, también hay ciertas instituciones que reciben algún cierto tipo de subsidiación por parte del gobierno. Instituciones públicas que gracias a los programas que incluyen reciben dinero por parte del gobierno. Hay diferentes puntos que tenemos que tomar en cuenta para poner las cosas claras y poder de ahí partir para hacer un análisis más profundo. Por ejemplo, los planes de estudio. ¿Qué diferencia hay entre los planes de estudio entre una escuela pública y una escuela privada? De manera generalizada, las escuelas públicas, sin meter tanto a las universidades, porque la mayoría de ellas son autónomas, tienen un sistema por el cual ellos rigen todo lo que pasa dentro de sus muros, pero la educación básica, todo se rige por parte de una cartera ministerial de educación, y esto, plantón, nuestra organización, es la que decide qué temas se van a ver, qué proyectos se van a ver. Los libros de texto inclusive se encargan de editar los libros. Tenemos los libros de la SED que son completamente gratuitos, inclusive programas educativos y, por supuesto, el apoyo total a todo tipo de programas extracurriculares, por ejemplo, deportivos, musicales, artísticos, etcétera. Entonces, es en sí el gobierno que decide todo eso y que de una u otra manera permite que ciertos organismos independientes o externos, y hasta cierto punto privados, puedan incluir o puedan meter manos dentro del sistema educativo público. A diferencia del sistema privado, el cual tiene hasta cierto punto tiene un comité en el cual decide qué temas se van a ver, qué libros van a elegir, tienen esa libertad de elegir una editorial con respecto a otra, o elegir libros extranjeros o nacionales, dependiendo de qué temas se van a ver. Y inclusive hay escuelas que enseñan inglés desde los niveles más básicos y lo enseñan a profundidad. Tanto es así que inclusive tienen libros, por ejemplo, geografía, historia, ciencias naturales, física, que son completamente en inglés. De sus programas
y de ese tipo de estudio enfocado a una lengua extranjera, hablaremos un poquito más adelante. Sin embargo, a pesar de que las escuelas privadas puedan elegir qué es lo que ven sus estudiantes, tanto curricular como extracurricularmente, al final de cuentas necesitan, todas las instituciones privadas, por lo menos aquí en México, necesitan ser aprobadas por la SEP. No puede existir una escuela de nivel básico, primaria, secundaria, inclusive preescolar, que dé clases y que no esté avalada por la Secretaría de Educación. Es decir, tienen que seguir hasta cierto punto los programas, las reglas y las exigencias que pide el gobierno hasta cierto punto. Entonces vemos que aún así, a pesar de que ellos deciden lo que pasa dentro de sus muros, tienen una cierta dependencia a lo que dicte el gobierno. Y a partir de este año, se lo digo por experiencia personal, este ciclo escolar que acaba de iniciar en septiembre pasado, la SEP y todo el sistema gubernamental se puso muchísimo más exigente con las instituciones privadas. Un ejemplo claro de esto y que representó un choque para muchísimas personas fue que algo muy simple como la entrada a clases, el inicio de clases, que muchas escuelas privadas empezaban antes o algunas empezaban el mero día, o sea, de acuerdo al calendario de la SEP. Ahora ninguna institución privada tuvo derecho a iniciar sus cursos antes del día que estipulaba la SEP. Y poco a poco vamos viendo cómo el sistema gubernamental empieza a tener ciertos límites y hasta cierto punto igualar las responsabilidades que existen entre una escuela pública y una escuela privada. Eso es un punto positivo, a mi parecer, el hecho de regular muchísimo más la educación, pero también podrían existir algunos puntos negativos que quizás no beneficien tanto a las escuelas privadas y opten por cambiar o simplemente desaparecer del sistema. Pero eso lo podemos ver un poquito más adelante. Algo que me parece ideal con respecto a la educación pública es que lucha y trabaja por intentar democratizar la instrucción o la educación del mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que el gobierno mexicano y cada una de sus dependencias por municipios y estados asegure que cualquier persona, independientemente de su estrato social y de su situación económica, pueda tener derecho a la educación, es un punto muy positivo. Gracias a estos sistemas en los cuales el gobierno está obligado a educarnos hasta cierto punto, ya que nosotros pagamos impuestos y de esos impuestos se paga la educación que recibimos, no fue tan simple como llegar ahí únicamente decir, sabes que yo te voy a dar educación y ya. Esto se va trabajando poco a poco desde la antigua Grecia, la antigua Roma, cuando filósofos y matemáticos, arquitectos y escultores o artistas empezaban a crear sus propias escuelas, sus propias academias de arte, de música, de ciencias, de matemáticas, y empezaban a instruir a un sector de la población en específico o a la población en general. Conforme fueron pasando los años, se empiezan a crear universidades, instituciones públicas que van orientadas a educar y a formar a las personas de la comunidad a diferentes estratos profesionales como son la física, ciencia, literatura, arquitectura, pintura, etcétera, artes en general. Actualmente, para nuestros días en el 2019, es muy extraño pensar que un solo país, o vaya, que algún país en este mundo, en este planeta, de los más de 200 que existen, no proporcione educación a sus habitantes y que, por supuesto, es algo que ya vemos muy normal en nuestros días, que todo país y toda ciudad tenga acceso a la educación, inclusive los pueblos más lejanos de las grandes urbes. Pero esto contrasta bastante con respecto a la educación privada, ya que a pesar de que está orientada a un sector de la población en específico, al final de cuentas también vemos que hay un límite entre las personas que pueden ingresar ahí. ¿Por qué? Porque obviamente una educación privada tiende a ser un poco más costosa o bastante más costosa que una educación pública, y por supuesto esto trae problemas en cuestión del acceso que pueden tener las personas a la educación. Independientemente de esto, los precios pueden variar, pero hay muchísimas instituciones privadas que por fortuna tienden la mano a muchísima parte de la población que no está tan beneficiada económicamente hablando, poniendo becas a su favor, becando a los alumnos con un 50, 80, 100%. Entonces,
vemos que hay ciertas instituciones privadas que permiten a muchísimas personas más tener una educación con mucha más calidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué contraste tenemos ahora que sabemos de manera generalizada cómo funciona una educación privada y una educación pública? El punto es que existe mucha discriminación por parte de algunas personas con respecto a la educación privada y la educación pública. Pero esto no debería ser así, porque ambas partes tienen muchísimas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, en una educación pública, vamos a saltarnos un poquito de nivel y vamos a llegar hasta la universidad. Las universidades tienden bastante a invertir muchísimo en investigación. Por ejemplo, hay universidades en las cuales gran parte de los recursos que vienen gracias a ciertas experimentos o ciertas investigaciones de la cual tienen la patente y de ahí reciben dinero gracias a esas patentes. Obviamente eso es un punto bastante fuerte, por lo cual eso implica que esas instituciones universitarias busquen a los mejores profesores o a los profesores que tengan una sobresalencia específica en un ramo. Por ejemplo, puede ser física, puede ser sociales, puede ser arquitectura, puede ser ingeniería, para que esos mismos profesores, así mismo como están trabajando en el sector de investigación dentro de la universidad, también tengan la oportunidad de dar ponencias, clases, cátedra a algunos estudiantes dentro de la universidad, por lo cual podemos ver que tendemos al menos en un nivel universitario, a tener profesores bastante capacitados y con muchísima experiencia en nuestras aulas de clases. Regresando un poquito al ámbito de nivel básico, también tenemos la oportunidad de encontrar muchísimos profesores que tienen muy buena vocación, que tienen un compromiso enorme con la educación y con apoyar a las generaciones venideras, y que gracias a esto tenemos muy buenos estudiantes, muy buenos profesores y un excelente nivel en ciertas personas y en ciertas instituciones. Por otro lado, la educación privada, por supuesto que tiene muchísimos beneficios, porque en contraste de una educación pública, el profesor generalmente es mucho mejor pagado en una institución pública y no nada más es por el hecho de ser profesor y ya, sino que también les exigen muchísimas más cosas. Yo tuve la oportunidad de pasar por eso en ambas instituciones, pública y privada. Las exigencias son, por el momento y en nuestros días, son muy similares con respecto a capacitaciones, con respecto a llevar talleres y, por ejemplo, algo bueno que hacen las instituciones, ambas públicas y privadas, es que capacitan a los profesores, los llevan a talleres, hacen capacitaciones en línea o inclusive van a ponencias, a conferencias para nutrirse como profesores, como docentes, como catedráticos, y de esa manera poder ofrecer a sus estudiantes una educación de mayor calidad. Y esto obviamente viene incluido a que los salarios empiecen a incrementar. Pero lamentablemente, al menos para los profesores, vemos que hay una diferencia sustancial entre los salarios de un profesor de escuela pública y un profesor de escuela privada. Obviamente el nivel de las exigencias también son muy diferentes y también el nivel educativo y el nivel de capacitación de los profesores también infiere mucho. Generalmente, por creencia popular, un profesor de escuela privada está mucho mejor capacitado, porque las escuelas privadas, por cuestión de competitividad, algo que exponíamos el programa pasado, tiende a buscar los mejores profesores, a los más capacitados, para que de esa manera puedan ofrecer una mejor currícula y una mejor preparación y, por ende, atraer muchísimo más público y muchísimos más estudiantes. Entonces vemos que existe eso. Y eso viene unido a que gracias a los recursos que se crean por los estudiantes que llegan a las instituciones privadas, tengan muchísima más oportunidad para crear clases extracurriculares, talleres en los cuales los estudiantes tengan mayor oportunidad de incrementar y potencializar sus habilidades y las ganas de conocimiento que tienen. A diferencia de una escuela pública que lamentablemente, debido a que es por recursos estatales y que hasta cierto punto también reciben, por ejemplo, las cuotas al inicio del ciclo escolar, aunque no son obligatorias, pero aparentemente muchísimas instituciones obligan a los padres a dar esas cuotas. Bueno, eso es un tema para otro programa o para tratarlo a mucho mayor profundidad, pero al final de cuentas tenemos
esa discrepancia entre dos puntos. Por un lado, la escuela pública que sí ofrece talleres dependiendo de la institución, del lugar en el que esté y de los recursos que reciba por parte de padres y del gobierno, tiene talleres. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la escuela primaria y en la escuela secundaria donde yo estudié, nosotros tenemos oportunidad de tener actividades extracurriculares como deportes, voleibol, fútbol, también clases de música, clases de arte, y tenemos, vaya, existe la posibilidad de que en las escuelas públicas, no en todas, pero en algunos sectores de la sociedad, en algunos estados y en algunas ciudades hay escuelas en las cuales puedes contar con eso, inclusive clases de robótica. Algo que me parece muy importante destacar es que la SEP en los últimos años se ha comprometido bastante con esas clases extracurriculares para permitir que esos alumnos tengan la oportunidad de potencializar sus habilidades. ¿Con qué? Los sábados tengo conocimiento de que sobre todo a nivel secundaria ya dan clases de francés, por ejemplo, para los alumnos que quieran aprender un tercer idioma, ya que las clases de inglés ya son obligatorias por lo menos en nivel secundaria, y también hay educaciones básicas de primaria y preescolar que ya también están enseñando inglés, por lo menos el más básico. Entonces en secundaria existe un programa que le permite a los estudiantes llevar francés los sábados, y también hay programas en los cuales permiten, dependiendo de la institución, una maestra de danza, una maestra un maestro de carpintería, un maestro, una maestra de robótica también. Tuve el placer de que mientras yo era profesor en una preparatoria, llevé un equipo de la preparatoria a un torneo nacional en Tamaulipas. En ese mismo torneo me topé a otros estudiantes de primero de secundaria a las cuales yo les daba clases los sábados. Y entonces estaban en ambos programas. En las tardes en robótica de lunes a viernes y los sábados iban a francés. Entonces es algo importante que hay que destacar, que el sistema educativo público está haciendo esfuerzos, está poniendo mucho empeño en ofrecerle a los estudiantes ese tipo de programas. Que si bien muchos podrán decir que no hay comparación con el sistema privado, puede ser que no, pero recordemos que a diferencia de años pasados, que ni siquiera te podía pasar por la cabeza estudiar francés o aprender robótica en una escuela pública, ahora tenemos la posibilidad y los estudiantes lo están aprovechando, y soy testigo de que sí es posible y de que los estudiantes realmente quieren tener esas clases extracurriculares, y que sobre todo que sean algo que les interese, porque es muy importante motivar a los estudiantes y que, oye, me ha tocado muchísimo el decir, escuchar, por ejemplo, cuando iban a francés mis estudiantes y que también iban a robótica, me decían, profesor, yo quiero estar en francés y quiero estar en robótica, pero si yo le bajo el nivel de escuela, si bajo de promedio de 8, mis papás me van a sacar de ambos y yo no quiero. Yo quiero continuar en francés y en robótica, por lo tanto le estoy echando muchas ganas a la escuela. Entonces vemos que es algo positivo ese tipo de cosas, ¿eh? El hecho de que el alumno tenga que trabajar por mantenerse en una actividad extracurricular, y eso es positivo para su educación y para las habilidades que pueda adquirir. Y, por ejemplo, esos mismos programas y quizás muchísimos más tenemos la posibilidad de encontrarlos en escuelas privadas. Y quizás la diferencia que haya entre los programas privados y públicos en robótica, ciencias, artes, música, deportes, es precisamente porque las escuelas privadas tienen muchísimos más años implementándolas, y que gracias al capital que reciben año con año y mes tras mes, pues pueden invertir muchísimo más en programas externos. Por ejemplo, hay muchísimas escuelas privadas que no crean sus propios programas de robótica, de música, sino que contratan empresas especializadas en el ramo y le dicen, ¿sabes qué? Ven, necesito que des estas clases extracurriculares. Entonces es un punto a favor de la escuela privada, porque entonces significa que yo ya tengo todo un sistema que está creado, que funciona, que está probado, que es externo a mí, y que yo lo voy a contratar para que venga a dar las clases y que pueda ofrecer un mejor nivel a los estudiantes. Porque muchísimos de esos programas que venden sus preparaciones en robótica, en artes, en ciencias, muchísimas veces siguen hasta cierto punto normas internacionales para poder obviamente garantizar que lo que el estudiante aprende dentro de sus clases lo puede aplicar en muchísimas áreas más, dentro y fuera de México. Entonces es un punto bastante positivo. Y este mismo contraste lo vemos en las universidades.
existen en ambas, públicas y privadas, existe la posibilidad de utilizar tu tiempo después de clases o entre clases inclusive para llevar deportes como fútbol americano, fútbol, representar a tu institución y por fortuna para muchísimos estudiantes, al menos en el nivel universitario, es una ventaja el hecho de que las universidades puedan permitirles representarlos en los diferentes rubros académicos, extracurriculares, deportivos, artísticos, porque esto le permite a muchísimos alumnos tener la oportunidad de ganar una beca universitaria del 50, 80 o inclusive hasta el 100%. Por ende, eso también le permite continuar con su educación y garantizar que se mantenga en el sistema educativo y pueda hasta cierto punto asegurarse un buen futuro y una mayor experiencia para el rubro que se quiera dedicar, ¿no? Vemos muchísimos casos en los que, a pesar de que el estudiante estaba en química, en artes o en filosofía, al final de cuentas tenía una actividad extracurricular en la cual le fue bastante bien, por ejemplo, algún deporte olímpico o fútbol americano o una expresión artística o musical, y pues le iba también que se dedicó después de graduarse a esa actividad que era únicamente extracurricular, pero que ahora resulta ser su mayor fuente de ingresos. Y no únicamente eso, sino que también gracias a que ya tiene ese trabajo que él impulsó con clases extracurriculares, de actividades extracurriculares durante su preparación universitaria, pues también tiene una carrera extra que puede ir ligada o no a esa actividad extracurricular que le permita tener una segunda opción en caso de que las cosas por alguna razón salgan mal, y eso es bastante, bastante positivo. Las diferencias en ambas instituciones universitarias, públicas y privadas, son contundentes hasta cierto punto. No hay mucho que esconder y no hay mucho que exponer cosas que, o al menos no cosas que no conozcan. Sabemos que las instituciones privadas tienden a tener un mejor equipamiento en sus aulas. Para las carreras técnicas tienen que tener mucho mejor equipo, más actualizado, con mucha mayor funcionalidad, y que también las exigencias de los estudiantes y por lo que pagan también en la colegiatura, entonces eso nos lleva a que sus profesores estén mucho mejor preparados. Eso también pasa, por ejemplo, en las escuelas públicas, pero quizás en un menor nivel al que si lo comparamos con una educación privada. También las instituciones privadas invierten en investigación, también de ahí sale gran parte de sus recursos, pero también hay muchísimas cosas que contrastar. Por ejemplo, en algunas instituciones privadas, ya sea a nivel básico o nivel superior, tiende a haber cierta restricción con respecto a la libertad de los estudiantes. Podemos decir que existen ciertas limitaciones dependiendo de la institución, no en todas, privadas obviamente, en cuestión de credo, porque por ejemplo tenemos escuelas y universidades que tienen una orientación católica o una orientación de enseñar a los estudiantes en base a una filosofía y creencia religiosa, y obviamente eso es hasta cierto punto un limitante con lo que un estudiante puede o no hacer, cosa que no encontramos por ejemplo en instituciones públicas, ya que es tanta la variedad que tenemos de estudiantes y que casi cualquier persona puede entrar, ya que las cuotas de las cuales son muy mínimas, son a veces únicamente simbólicas, así lo comparamos obviamente con una institución privada. Entonces eso permite que el estudiante tenga mayor posibilidad de conocer otras cosas. Y esto nos lleva a un contraste bastante interesante. Perdón, el programa pasado, Cassandra Sánchez nos decía que si la educación en México es laica, ¿por qué tenemos instituciones privadas que se rigen en base a una filosofía y una creencia religiosa? Por ejemplo, porque tenemos escuelas católicas, porque tenemos escuelas cristianas, y qué es lo que le permite hacer esto y por qué las escuelas públicas no lo permiten. La diferencia es bastante sutil y tiene muchísima lógica. Al ser el gobierno en general en México es laico, está completamente apartado de las decisiones y de las responsabilidades de la iglesia. Entonces, de esa manera, el gobierno no puede en ninguno de sus niveles, legislativo,
judicial y legislativo judicial no puede de ninguna manera incluir la religión. Tampoco en los sistemas de, por ejemplo, deportivos, ni tampoco en educación. Por lo tanto, la educación en México es laica y gratuita, se supone, a pesar de que hay cuotas. Pero esto lleva a que si una institución se convierte en privada, o mejor dicho, se crea como privada, esto quiere decir que ella tiene el derecho de individualizar o seccionar, ¿sí?, su público, los estudiantes que va a recibir a un cierto grupo de personas, a un cierto estrato social, a un cierto grupo de creencias o de religiones. Esto lo permite gracias a que es privada y las personas que van ahí pagan por la educación que van a recibir. Y por supuesto que todas las personas tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo sea educado conforme a estos planes o a esta forma de pensar, religiosa o no, entonces yo por eso quiero meterla en esa institución. Y las instituciones tienen el derecho de decir, entonces, si yo veo que hay personas que dicen, yo no quiero meter a mi hijo en una escuela pública debido a que puede toparse con diferentes creencias a las cuales yo no quiero que sea expuesta, cosa que para algunos puede ser un pensamiento retrógrado, pero para otras personas puede ser un pensamiento totalmente válido, y sabe, entonces yo voy a crear una institución que tenga un programa educativo tal cual me lo pide la SEP, porque al final de cuentas tienen que seguir un programa y tienen que seguir ciertas normas para que la SEP lo pueda avalar, el gobierno lo pueda avalar como una educación válida, pero al final de cuentas yo también voy a poner un catecismo al final de la escuela, ¿sí? O yo, institución católica o de alguna otra religión, voy a crear escuelas para que la gente que piensa similar que yo y tiene las mismas creencias que yo, sigue el mismo credo que yo, pueda meter a sus hijos y sus hijos sean educados de acuerdo a las creencias y a las formas de pensar y de vivir que sigue nuestra comunidad. Es algo completamente válido que puede existir y que al final de cuentas es una institución privada y está en todo su derecho, porque al final de cuentas así es una especie de libre mercado. Yo pongo, existe la oferta, existe la demanda, yo voy a poner la oferta, ¿sí? Y eso al final de cuentas es algo positivo también para el gobierno, el hecho de que las instituciones se vuelvan privadas, porque ya lo aclaramos, pues es una mayor entrada de recursos al gobierno y al final de cuentas podemos seccionar. Lo platicamos también en el programa pasado, en el cual dijimos que existe la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Ahora yo voy a crear una escuela que esté completamente orientado a las artes plásticas. Voy a enseñar ciencias, voy a enseñar matemáticas, voy a enseñar literatura, pero toda mi educación, después de enseñar todo eso, va a ir orientada a talleres, va a ir orientada a clases extracurriculares o dentro de la currícula que vayan de acuerdo a las necesidades de que el niño pues, se le ven dotes de artistas, entonces lo pueda hacer. ¿Sí? O instituciones en las cuales podemos orientar a un niño a robótica, a ciencias exactas, etcétera. Eso es una posibilidad que se puede dar. Ahorita en México puede ser completamente válido que existan esas instituciones. Lo vemos también con instituciones que van orientadas a personas que tienen dotes maravillosas, vaya, hasta cierto punto superdotados. Hay algunas instituciones que van a escuelas públicas y privadas a ir seleccionando a los mejores promedios, a los estudiantes con mayor coeficiente intelectual o con mayores capacidades y decir, oye, ¿sabes qué? Tú no me importa si eres escuela pública o privada, yo veo que tú tienes capacidades, si tienes oportunidad me pagas, y si no, yo te voy a becar con 80, con 90, con 100% para que estés en mi institución y poder ayudarte a potencializar tus habilidades. Eso ya existe, ¿sí? Pero suponiendo que le damos la oportunidad a la privatización total de la educación en México, lo comentamos la vez pasada, tenemos la oportunidad de decir, entonces, pueden existir muchísimas más escuelas como esa que me permitan seccionar la educación y orientarla a lo que decidan los padres. Entonces, es un tema que lo podemos tratar muchísimo más a profundidad y espero tener la oportunidad de exponerlo bastante más. Todo esto nos lleva a un punto en específico. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Las escuelas privadas o las escuelas públicas? Todo esto lo podemos seguir platicando, pero por el momento vamos a ir a un corte musical en radio para que tengamos más temas de qué hablar.
Bien, señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hemos hecho una pausa en radio para dar la oportunidad que se disfruten un poquito de nuestra música. Quiero aprovechar este corte para decirles que, recordarles que tenemos 2 teléfonos en cabina. Si quieren dar su opinión sobre el tema, tenemos 2 líneas, el 81 86 03 36 03 y el 81 86 03 36 02. Hemos estado hablando durante los últimos 2 programas de la oportunidad de saber elegir qué es lo que quiero estudiar y elegirlo correctamente. En la actualidad, y como lo hemos dicho en muchísimos programas más, tenemos la obligación también de no únicamente educarnos en el nivel básico, sino también poner a nuestro alcance la posibilidad de hablar diferentes idiomas, y porque eso ya es una realidad. Tenemos estudiantes, por ejemplo, en escuelas públicas que ya llevan inglés y francés los sábados, como lo comenté hace un momento. Y en instituciones privadas ni se diga. Hay instituciones en las cuales llevan inglés en clases normales y aparte llevan como lengua extranjera el francés. Entonces, es una realidad que nos tenemos que afrontar y que ya no únicamente nos sirve para lo profesional, sino también para lo social. Cada vez vemos que nuestra sociedad, nuestro país se abre a diferentes culturas y a diferentes nacionalidades y tenemos que afrontar esa realidad. Y muchísimas veces no tenemos el tiempo de hacerlo, no tenemos la oportunidad de ir a clases extracurriculares de inglés, pero existe una nueva oportunidad que acaba de llegar a Monterrey y que les aseguro que es una maravilla para que no gastes tu tiempo, para que no gastes en desplazamientos, para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu casa, en tu trabajo, entre clases en la universidad o en el momento que tú quieras. Ahora traemos aquí en Monterrey la plataforma T-People. Es una plataforma que enseña inglés a nivel profesional y a nivel básico, con clases de conversacionales desde A1 a B2, según los marcos europeos, y tenemos más de 60 especializaciones en las cuales puedes hablar inglés y especializarte en las expresiones realmente utilizadas en el idioma inglés, en ingeniería, en física, en psicología, en ciencia, también en medicina. Tenemos un sinnúmero, bueno, tenemos 60 posibilidades en las cuales, o más de 60 posibilidades en las que tú te puedes especializar en el idioma inglés. Este sistema funciona con inteligencia artificial y metodología adaptativa. Esto te permite que la inteligencia artificial conozca cuáles son tus necesidades, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cuál es la mejor forma en la que aprendes y te pueda brindar actividades en las cuales tú puedas asegurar que vas a sacar el 100% de tus capacidades para garantizar que estás aprendiendo a tu manera y no en un programa en el cual te dan actividades una tras otra y que no importa si es tu tío, tu mamá, tú o el hijo del vecino, todos van a tener las mismas actividades. T-People es una plataforma que orienta sus actividades de acuerdo a tus necesidades. ¿Tienes la oportunidad y te interesaría aprender inglés? Actualmente, por apertura de mercado, T-People está ofreciendo un paquete bastante atractivo, y si quieres tener acceso a descuentos promocionales, únicamente mándeles un mensaje a su WhatsApp al 812-908-4555, al 812-908-4555. Aquí tienes el número, ahí te van a dar toda la información, y si les mandas un mensaje diciendo lo que escuchaste, la promoción en el programa Cognita de Radio UPG, te van a hacer un descuento especial para que lo aproveches. Aprender inglés se puede hacer en cualquier momento y sobre todo de una manera especializada y de acuerdo a tus necesidades. T-People, inglés conversacional y inglés profesional. Aprovechenlo. Muchachos, también tenemos la oportunidad de también elegir la universidad que mejor nos parezca, y la Universidad Pedro de Gante es una excelente opción. Recuerden que tenemos bachilleratos para que los que les interese probar esta experiencia UPG desde temprana edad. También tenemos licenciaturas, ingenierías y maestrías. Tenemos algunas licenciaturas como en administración, ciencias jurídicas, comercio internacional. Tenemos también la carrera de arquitectura, ingeniero mecánico, ingeniero mecatrónico en sistemas computacionales. También tenemos maestrías en educación y en administración. Tenemos 3 planteles de Universidad Pedro de Gante, en Unidad Constituyentes, en Unidad Lindavista y en Unidad La Fe. Si quieres muchísima más información, puedes buscarnos en Facebook como Universidad Pedro de Gante.edu.mx, y también nos puedes encontrar en www.upg.mx para mayor información y que puedas tener toda la información para las inscripciones y nuestro currícula. Bueno, muchachos, ya vamos a regresar también en radio para que aprovechemos y seguir
concretando este tema para poder dar el cierre final. Muy bien, gente que nos sigue en radio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos a punto de cerrar el tema sobre la educación pública y la educación privada. Hay muchísimas cosas que tratar, quisiera tener más tiempo para poder abordarlo, pero afortunadamente cada jueves podemos estar aquí y podemos aprovecharlo para exprimirlo y sacarle todo el jugo que necesitemos y que sea una experiencia satisfactoria para todos y sobre todo de mucho aprendizaje. Tenemos la oportunidad de poder comparar ambos rubros. ¿Qué es mejor? ¿Escuela pública o escuela privada? Dicen por ahí que el que es buen gallo en cualquier gallinero canta, en cualquier rancho canta. Entonces, hay que tomar otros aspectos en cuenta con respecto a qué educación es la mejor. Como profesor, me ha tocado dar clases en diferentes instituciones públicas y privadas, y la realidad es que hay alumnos buenos, tanto en pública como en privada, y hay alumnos excelentes en ambos tipos de instituciones. Entonces, eso influye mucho también en el aspecto social, el aspecto social y o familiar en el que el alumno esté mezclado. Muchísimas veces el hecho de que tengas una familia que te apoye, que va junto contigo, que te ayuda a crecer, es muy benéfico. Y al final de cuentas también he tenido malas experiencias como profesor de personas que tienen muy buenos recursos económicos para una buena educación y que sin embargo, debido a diferentes aspectos que suceden en casa, ya sea por educación o por problemas de diferentes índoles, el alumno no puede aprovechar al 100% toda esa educación, lamentablemente. Pero al final de cuentas, yo considero que debemos de poner atención en dos aspectos fundamentales. Primero que nada, ¿qué oferta educativa me da la institución? Si tus recursos económicos son suficientemente estables, puedes plantear la posibilidad de inscribir a tu hijo en una escuela pública. Y aún así, me he topado con casos de padres de familia, los cuales hacen un esfuerzo, trabajan ambos y, por ejemplo, la madre todo lo que gana va para pagar la educación en una escuela privada para su hijo y el padre es el que se encarga de brindar todo lo necesario para el hogar o viceversa. Entonces, existe la posibilidad de hacer un esfuerzo extraordinario para poder garantizar una buena educación para tus hijos. Pero lo más importante es que, a pesar de que se está en una escuela pública o privada, tengas en mente que necesitas muchísimo trabajar el cómo llevas de la mano a tu hijo a lo largo de la educación. Porque como profesor lo puedo decir, muchísimas ocasiones vemos que hay estudiantes de escasos recursos que aprovechan mucho más la educación que reciben en una escuela pública, y a diferencia de otros estudiantes que tienen todo en la mano, tienen muchísimos recursos, tienen grandes maestros, tienen muy buenos adaptaciones en las aulas de clase y aún así no lo aprovechan. Por ejemplo, hace algunos años era imposible pensar que los estudiantes de escasos recursos tuvieran la posibilidad de irse a estudiar al extranjero o que pudieran entrar a programas de robótica, aprender un tercer idioma aparte del francés y que tengan la oportunidad de tener viajes o excursiones al extranjero o a otros países y poder demostrar, competir. Generalmente eso era pensado que únicamente los estudiantes de escuelas privadas podían ir a representar a México en Olimpiadas de Matemáticas, en Olimpiadas del Conocimiento, pero actualmente vemos que eso pasa, esa brecha entre las posibilidades que tiene un estudiante de educación pública y la educación privada cada vez se van rompiendo muchísimo más y hay muchísimas oportunidades. Y en el nivel universitario ni se diga. Actualmente yo que tuve la oportunidad yo estudié en preparatoria pública y actualmente estoy estudiando en una universidad pública y veo que hay muchísimas posibilidades para los estudiantes que puedan y quieran irse al extranjero a estudiar. Y generalmente la universidad, tanto pública como privada, aporta parte del dinero que se va a ir para la educación del muchacho, de ya paga la educación allá, inclusive le puede dar una ayuda económica mensual al estudiante una vez que llega al extranjero. Y por supuesto, si está dentro de los padres, también ellos pueden apoyar a su hijo estando en el extranjero o viceversa. También inclusive hay personas que, gracias a la beca que reciben, mandan dinero aquí a México a sus padres para poder apoyarles y salir adelante. Entonces, esa brecha en la cual únicamente los más
afortunados económicamente hablando, tenían todas las posibilidades, se está rompiendo. Tenemos muchísimas más oportunidades en escuelas públicas para poder crecer y para poder demostrar de lo que estamos hechos. Es increíble ver el potencial que podemos despertar a los estudiantes y, como lo mencioné hace rato, cuando podemos crear programas públicos en los cuales nuestros estudiantes, tanto universitarios como de educación básica, tengan la oportunidad de explotar sus capacidades, de hacer algo que les encanta, podemos motivarlos a que por lo menos en el nivel educativo, dentro de sus clases, ver si no son alumnos de excelencia de puro 10, tengan un nivel suficientemente bueno para continuar en esos aspectos, en esas clases extracurriculares. Tenemos la oportunidad de brindarles el apoyo y ayudarles a potencializar sus capacidades y ayudarles a mantener una educación mucho más estable. Estoy seguro que hay algunas personas que nos ven en este programa que me van a decir que conocen al primo de un amigo o que tienen inclusive su propio hijo, tienen la oportunidad de ser becado a cualquier institución para universitaria, preparatoria, para poder llevar un curso o para, porque la preparatoria ve que tiene, o la universidad ve que tiene buenas habilidades en un deporte y dice, sabes que yo te quiero aquí, ven, te voy a becar. Porque también eso es algo positivo para las instituciones. El hecho de que los alumnos nos representen y sobre todo tengan excelencia en ese deporte o en ese punto en el cual ellos reciben apoyo por parte de los estudiantes, eso crece el nombre de la institución, aumenta su prestigio y sobre todo aumenta las oportunidades que tiene el estudiante. También tenemos que enfocarnos como escuelas, como sistema educativo, a apoyar a nuestros profesores a que crezcan también ellos profesionalmente. Escuelas públicas y privadas ya crean ponencias, ya crean cursos obligatorios para los profesores que van en sistema de competencias, que si para utilizar la tecnología en clase, que los mejores métodos para trabajar con adolescentes. Hay una gran cantidad de cursos que uno como maestro de escuela pública o privada puede llevar. Hay instituciones públicas y privadas que se dedican a eso, ¿sí? Pero también hay algo que me encanta de los sistemas universitarios, es que les permiten a los profesores, por ejemplo, dar conferencias, dar ponencias, les ayudan a que vayan a dar clases a otras instituciones fuera del estado, inclusive fuera del país, dar conferencias en otros idiomas, en otros países, en otros estados, en otras instituciones, y eso hace crecer el nombre, la experiencia y las ganas del profesor para dar clases en esa institución. Y eso es sobre todo positivo, porque después de la institución, si un profesor y un estudiante tiene renombre, gana renombre en lo que le gusta, en lo que está estudiando, en lo que está representando la institución por ende también va a ganar un prestigio muy importante. El hecho de que las instituciones públicas y privadas tienen que trabajar para poder lograr que sus estudiantes y que sus profesores sean de calidad y que puedan ofrecer educación de calidad. Es cierto que existe un rezago muy importante con respecto a la educación pública y la educación privada. En muchísimos aspectos la educación privada está muchísimo más avanzada en profesores, en las aulas que nos ofrece, en la oportunidad de internacionalizarse también. Es increíble las oportunidades que podemos tener con educaciones privadas. Es ahí uno de los puntos importantes y uno de los cuales me permitió a mí también decir, oye, quizás privatizar la educación a nivel nacional no sea algo tan malo. Pero como lo dije en el programa pasado, tenemos que enfocarlo. Tenemos que decidir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, para evitar que, como ha pasado con otros programas, se malinterprete y lleguemos a una catástrofe que tengamos que estar modificándolo día con día o mes con mes, ciclo con ciclo. Tenemos que pensar muy bien las cosas y las tenemos que hacer bien desde el principio, independientemente de cuál sea la decisión que se tome. Mantener la educación pública va a exigir al gobierno y a las instituciones mantenerse al día, porque lo hemos dicho en otros programas. Tenemos la oportunidad y muchísimos profesores tienen el miedo de que la tecnología los coma. Y eso únicamente va a pasar si nosotros como profesores lo permitimos. Y también estudiantes tenemos que utilizar todo el conocimiento y todas las habilidades tecnológicas que tenemos, la facilidad que tenemos para controlar la tecnología, para utilizarlo para un bien positivo para nuestras vidas. El hecho de utilizar la tecnología para motivarnos, para autoeducarnos, para llevarnos de la mano y complementar nuestra educación, eso es algo que tenemos que hacer y se tiene que hacer ya. No podemos esperar. No podemos esperar a que el gobierno tenga la dicha o que hasta que diga, ¿sabes qué? Ahora sí ya voy a apoyar en esto.
tenemos la oportunidad ahora con el internet y con la tecnología de hacerlo por nosotros mismos, dar el primer paso para poder hacer esa gran diferencia. Estoy convencido de que la calidad de educación también depende mucho de la gente que lo recibe. Si nosotros empezamos a ser más estrictos con lo que queremos aprender y con lo que queremos ofrecernos a nuestras vidas y a nuestra sociedad, por ende vamos a exigir más en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. Y eso nos va a llevar a que el ámbito educativo, privado o público, empiece a crecer. Por el momento vamos a dejar aquí nuestra plática, vamos a seguir platicando sobre este tema muchísimo más. Agradezco a las personas que nos están siguiendo, Judith Torres, Menio Castillo, gracias por seguir nuestra transmisión. Déjenos un comentario si tienen algún tema que deseen recomendar para nuestro programa. Muchachos, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que nos vemos la próxima semana aquí en Radio UPG a las 7 de la noche con un nuevo tema. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.